Hola a todos, hoy estamos con Carol Miller, muchas gracias Carol por recibirme en tu casa Encantada, Jorge. y pues nos va a contar un poco de su historia, cómo llegó a México, cómo encontró este oficio de la escultura y bueno, con ella tenemos muchísimo de qué hablar. Entonces bueno, muchas gracias Carol. Cuéntanos un poco cómo llegaste a México. En autobús. ¿En autobús? Yo nací en Los Ángeles, que en realidad es una ciudad mexicana, siempre ha sido. Era México originalmente. Entonces siempre tenía el ambiente de México, el sabor de México, el interés por México. Y cuando tuve la oportunidad, decidí venir a México. Mis papás estaban viajando en el país y yo estaba en la Universidad de Arizona en Tucson, otra ciudad mexicana. Entonces se avecinaban mis exámenes de medio semestre y simplemente puse en la balanza qué sería más interesante, ir a México o cumplir con mis exámenes. Pues obviamente ganó México y me fui de la universidad. Mi compañera de cuarto me llevó hasta Nogales, me subí a un tren y me introduje en México con un viaje de gran aventura, sensacional. Me enamoré perdidamente de este país tan mágico y tan fascinante. Mis papás estaban un poco sorprendidos. Me pidieron que regresara a Estados Unidos a seguir mis estudios, que fui un rato, pero volví a México. Estaba ya picada por el bicho mexicano. Entonces regresé en plan de escritora. Antes de ser escultora fui escritora, aunque siempre he estado involucrado en el arte, pero las letras, el periodismo era mi fuerte. Empecé a escribir sobre México, empecé a colaborar en diferentes revistas y periódicos. No sabía el español, pero empezó a aprender. Viajé por todo el país, que es lo más extraordinario del mundo. Pasar los ríos y las selvas y las montañas y los valles es un país de inagotable fascinación. Descubrí los sitios arqueológicos, los ex conventos coloniales, las ciudades mineras, no tiene fin. Entonces me fui adentrando cada vez más en el país, pero como periodista. Y como periodista y como promotora de cultura mexicana, inicié el Bazar Sábado, Ah, una institución ya muy establecida. Necesitaba promoción para empezar a darse a conocer, y eso es lo que hice yo hasta que me contrataron de la revista Life en Español. ujú, Eso fue en 1962, el año que llegó Kennedy con su esposa a México, y ujú. se quedaron fascinados con México y México con ellos. Entonces un poco de esa magia se pasó a mi trabajo con la revista. Estuve 3 años. Uno de los momentos más emotivos fue precisamente el asesinato de Kennedy, que México entero estaba inconsolable, y nosotros en los medios también, los corresponsales. Fue un momento muy sensible. Estuve en Life en Español hasta 1965, pero durante ese tiempo había hecho un reportaje sobre una escultora mexicana que estaba exhibiendo en ese momento en la Feria Mundial de Nueva York. Hice un reportaje sobre ella. Resulta que era vecina y nos hicimos muy amigas. Y pasaba tiempo en su casa, en su estudio. Un día estábamos jugando con pinturas y con esponjas y pintando con las manos y un poco haciendo la aventura con los óleos. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú no eres pintora, eres escultora. Ahí está mi estudio, ahí está el barro, éntrale. Y así se inició mi carrera en la escultura. Una crítica de arte, Margarita Nelken, una refugiada española, hizo el primer reportaje, la primera crítica sobre mi obra, y me lancé. Fue un éxito desde el principio. Según Tomás, soy más escultora que escritora, pero he seguido escribiendo. Tengo 36 libros publicados y incontables esculturas. La verdad nunca las he contado. Y muchas exposiciones.
muchas subastas, muchas ventas. Ha sido una vida de película, de cuento de hadas, y soy muy afortunada. Sí. Y México ha sido el escenario de gran parte de esa magia. Claro, claro, bueno, hay muchos temas que me interesan de ti, que son principalmente la escultura, me interesa mucho, y bueno, también la otra que es este importante tema de cómo preservar la cultura mexicana. Esa es una buena Sí. pregunta. ¿Cómo podemos ver que este país tiene tanta abundancia de todo, de sabores, de paisajes, de arquitectura, de Así es. pintura, de cultura popular, de la geografía hace que sea tan diverso, las diferentes culturas? ¿Cuál es tu opinión, o sea, de ese México que viste cuando llegaste ahora? Claro, mucho se ha perdido. Un mensaje un poco, tu impresión, que cómo podemos rescatarlo, o una motivación, ¿no? O sea, Pues no solo es cuestión de preservar y no solo es cuestión de rescatar, es cuestión de hacerse consciente y la única solución es que el mismo mexicano se enamorara un poco de su país, que procurara hacerle menos daño a su país, porque en realidad la gente es el villano principal en el cuadro negativo. Si el mexicano amara un poco más a su país, los extranjeros se pierden de amor por México. Uno de mis libros trata de eso. Si el mexicano se enamorara tanto de su país como la gente de fuera, se podría no solo rescatar, sino preservar la flora, la fauna, el arte, los sabores, el encanto, el deleite, el sentido del humor, la curiosidad de la personalidad mexicana que no es como ninguna en el mundo. sí. La idiosincrasia mexicana es legendaria, se hace chistes de todos, se hace burla de todos, se convierte la tragedia en oportunidad, es la gran inventiva, la gran innovación, la gran ocurrencia. Ujú. Si alguien ve esta entrevista y recibe este mensaje y sea mexicano, ama un poco a tu país y aprécialo porque es divino. Es divino. Yo lo amo también, y me gustaría hacer eso, ¿no? Promover. El arte no se puede hablar, los críticos hablan del arte, el espectador aprecia el arte, el coleccionista compra el arte para tenerlo, para poseerlo, pero el gran misterio es ese milagro que ocurre con el artista, Ujú. que sin tener mucha conciencia produce el Sí, arte. Si tú me preguntas en qué pienso mientras estoy esculpiendo, te puedo decir que prácticamente nada. Estoy viendo dónde quiere estar cada pierna porque me va diciendo, y ajá, dónde quiere estar cada brazo porque me va diciendo. Y cómo, si son dos personajes, cuál es la relación entre ellos y cuál es el vínculo, cuál es el nexo. Y todo eso sucede casi inconscientemente. claro, Estás trabajando, pero no lo estás pensando mucho. claro. No es un proceso intelectual. Ujú, Piensas mucho cuando estás escribiendo, ujú. o yo por lo menos. La redacción, la congruencia de cada frase, la ortografía, eh, es mucho más cerebral. El arte no es cerebral y si lo es, no es arte. Sí, sí, sí. O sea, es la intuición que te llega a ti de... Mucho tiene que ver con la expresión corporal, con los animales. Siempre trabajas el mismo material, ¿no? Siempre Sí, ese... tú... trabajé en barro, Ujú, casi toda mi obra, algunas piezas en plastilina, ujú, pero con la misma finalidad de hacer un molde y fundir la pieza en bronce. Toda ujú. mi obra es bronce, que tiene una permanencia, aparentemente es indestructible, no es cierto, el bronce es frágil y se puede lastimar, pero hay piezas en lugares públicos que llevan cientos de años y perduran en el lugar. Entonces tiene esa connotación de permanencia que es parte de su encanto. Eh, Mis pátinas son verde oscuro para representar
un bronce que ya ha tenido mucho tiempo expuesto a los elementos. Eso sí, es una decisión intelectualizada. La temática es intelectualizada. Pienso mucho en lo que voy a hacer, el tema de cada colección. Las exposiciones, que fueron muchas, siguen siendo. Tengo una próxima. Es más, pero cuando hice las grandes exposiciones, en un momento en que el arte florecía mucho en México, el arte era parte importante de la vida social en México. Eso ya pasó un poco. Eso fue en los 70s, 80s, hasta los 90s. Luego empezó otra generación con otra visión de las cosas y se empezó el proceso a que tú te refieres, un poco del el amor por lo material y el desamor por la magia. Sí, sí. Entonces empezaron a coleccionar relojes y coches y la gente que podía, pues hasta barcos y aviones. Yo pienso en tener un yate y me da una flojera enorme porque es mucha molestia, mucha lata, mucho costo, cuando puedes tener una colección de arte que hace bello un lugar, ¿no? Que te enriquece el alma. Pues sí. Bueno, Carol, y un poco porque mi tema es la música, quiero preguntarte, bueno, en este proceso de enamorarte de México, ¿tuvo que ver algo la música? ¿Cómo ha sido tu relación con la... ¿Cómo no? Es imposible vivir en México y no hacer una conciencia respecto a la música, y sobre todo en la época que yo llegué, en los 50s, la época de las grandes baladas, los grandes boleros preciosos y mucha influencia de la música de Cuba en México, algunas de las más bellas y más románticas y más inolvidables y más enloquecedoras canciones llegaron de Cuba, y se integró esa música de esa época con los centros nocturnos y la vida social de México de aquella época, que la gente acababa en los caldos de la indianilla con pieles y joyas a las 5 de la mañana, y había unos clubes muy raros, no sé, las veladoras, y era una vida nocturna muy rica. Hoy día la gente que yo conozco, salimos muy poco de noche. Si lo podemos evitar, no salimos de noche. Pero en aquella época, en los 50, 60, México vivía y vibraba mucho de noche. Había increíbles lugares para ir a bailar y para escuchar música. Estaba Jacarandas y estaba el Cancán, y la gente bailaba muchísimo. Pienso mucho en tu mamá, que le encanta tanto bailar. Hubiese sido una época de locura para ella, porque la gente pasaba cada noche bailando, y bailamos toda la noche, y era realmente sensacional. Ese México se ha transformado. Yo no la conozco, no conozco ese México de los antros de hoy día y del afán de beber hasta la inconsciencia, de las drogas. Ese es absolutamente desconocido para mí. Y no era el México que yo conocí. La gente vivía mucho, vibraba mucho, hacía fiestas, hacía cenas. Parece que nunca dormimos, pero lo pasamos de maravilla. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que esta es una introducción, ya luego podemos entrar en temas más a profundidad, pero sobre todo rescatar esa parte tan humana de México, valorarla y que o sea, que la gente pueda tener un testimonio, ¿no? de la riqueza que había, y que de alguna manera, pues mi generación y otras que vienen, pues tenemos la oportunidad de rescatar, ¿no? Hay que rescatarlo. Ahora la gente piensa mucho en el tráfico y en el agobio y bueno, por lo menos visto desde la Ciudad de México, que es el centro de mi mundo y el centro del país. Pero hay otras opciones, y si podríamos estar menos enojados, a lo mejor sería más rescatable el encanto de México. A ver qué te parece. Yo creo que sí, yo tengo mucha fe. Entonces, vamos a seguir con la magia.
Bueno, de acuerdo. Bueno, muchas gracias.